Buen día a todos. La clase de este día se trata acerca de la psicopatología de la memoria. La memoria es uno de los elementos que conforman el sensorio y es importante porque se interrelaciona con todos los demás elementos como orientación, atención, conciencia, abstracción y cálculo. Entonces, vamos a hablar acerca de la memoria. Pues la memoria también tiene una connotación afectiva, ¿verdad? No solo es la capacidad de grabar, sino cómo lo grabamos y cómo vivimos las experiencias como seres humanos. El ser humano está formado por recuerdos. Lo que somos no es más que aquello que somos capaces de recordar y de integrar, las experiencias que se vivieron en el pasado y nos definieron. Es por eso que la memoria es una función cognitiva tan importante y tan valiosa, no solo desde el punto de vista médico patológico, sino desde el punto de vista emocional también. Primero definamos memoria. ¿Qué es la memoria? Es nuestra capacidad que tenemos en el sistema nervioso para codificar, almacenar y recuperar información. Esta es una función adaptativa que nos permite aprender, ¿verdad? Que nos permite saber la identidad y que también nos permite orientarnos. Durante la memoria, a nivel de nuestro sistema nervioso, existen diferentes mecanismos que permiten que haya formación y uso de nuestros recuerdos, porque no es solo importante formar recuerdos, sino que también tengamos el proceso de mantenerlos y evocarlos a largo plazo, que de verdad los podamos utilizar. Entonces, los procesos de la memoria se dan en cuatro partes. La primera es la codificación. El cerebro procesa y transforma los estímulos sensoriales en un código y este código es almacenado dentro de nuestro cerebro. Entonces sabemos que para la codificación necesitamos todos nuestros sentidos, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos o sentimos. Luego va la parte de consolidación, que es la conversión de memorias a corto plazo en memoria a largo plazo, estable. Este es un proceso que va fortaleciéndose gradual y permanentemente hasta hacer conexiones neuronales. Es por eso que cuando estudiamos tratamos de consolidar, tratamos de repasar para que este estímulo o esta información que quedó como a corto plazo lo podamos trasladar a la memoria de largo plazo y que quede grabada en nuestro cerebro. Luego va el almacenamiento. La información codificada se va a guardar de forma perdurable a través de formación de nuevas conexiones neuronales, ¿verdad? Y para eso, ese proceso necesitamos varias cosas, necesitamos un buen ambiente, necesitamos una buena atención, concentración y un buen sueño. Y que nuestras emociones y nuestra concentración y todo pues esté en óptimas condiciones para que podamos almacenar toda esta información. Y por último es la recuperación. Esta es la capacidad de acceder a la información almacenada cuando es necesaria, ya sea de forma voluntaria o incluso de forma involuntaria, que de repente se me venga un recuerdo que yo no lo tenía planeado, ¿verdad? Significa que ese recuerdo es una manifestación de una información que yo codifiqué, yo consolidé porque la logré guardar, se almacenó cierto tiempo y ahora la recupero, la evoco. Todos estos procesos tienen que estar íntegros para que podamos guardar nuestra información y utilizarla cuando sea necesario. Ahora, desde un punto de vista biológico, hablemos un poquito acerca de las estructuras implicadas, ¿verdad? De dónde se almacenan los recuerdos. Como ustedes saben, en nuestro cerebro estamos llenos de un montón de conexiones, un montón de redes neuronales que se alimentan unas a otras, son multidireccionales y necesitamos que la mayoría de estructuras, más bien todas las estructuras de nuestro cerebro que están relacionadas con la memoria funcionen bien para que los procesos que ya hablamos anteriormente en la diapositiva se den de forma adecuada. Primero, vemos que los recuerdos se pueden, para almacenar los recuerdos necesitamos todas estas estructuras, realmente todo nuestro cerebro. En el hipocampo y la corteza entorrinal es aquella que tiene que ver con la memoria episódica, es decir, el poder recordar un episodio de mi vida o autobiografía, recordar cuando me pasó algo, recordar si ya comí, a dónde fui hace un par de semanas, todo eso va implicado el hipocampo. La amígdala cerebral, esta está involucrada en la memoria emocional.
Recordemos que la amígdala es aquella que nos pone alerta, es aquella que tiene que ver con nuestras emociones intensas, las que nos genera miedo y las que nos ayuda a que podamos evitar el peligro. Entonces, cuando haya algo significativo para nosotros, va a fortalecer el recuerdo. Si hay algo que ha sido emocionalmente intenso para mí desde un punto de vista positivo o negativo, va a requerir el esfuerzo o el trabajo de la amígdala para que yo lo pueda recordar. Y usualmente en la memoria emocional es donde más podemos grabar diferentes elementos. Luego también está implicada la corteza prefrontal. Con esta hay participación en la dimensión temporal de la memoria. Recordemos que planificamos con nuestra corteza prefrontal toda esta parte de adelante de nuestro cerebro y nos ayuda a planificar y poder activamente recuperar recuerdos. Y como en todas las funciones cognitivas, necesitamos que nuestros sentidos estén bien. El sistema visual, auditivo y motor, porque a partir de la comprensión de un estímulo, vamos a involucrar la participación de diferentes sistemas sensoriales y motores específicos para que podamos grabar. Si yo veo una película, veo un rostro, lo voy a grabar. Si yo escucho una canción, también. Si yo huelo cierto perfume y más si estaba relacionado con una persona o una situación significativa para mí, lo voy a poder recordar. Entonces vemos cómo todas estas estructuras cerebrales tienen que estar de forma adecuada, tienen que estar íntegras para formar mi memoria y formar mis recuerdos. Hablamos primero de los procesos de la memoria, ahora vamos a hablar de las etapas de la memoria o ese ciclo de la memoria, qué es lo que hacemos y cuáles son los tipos de memoria que existen, porque cada una va formando diferentes etapas. La primera es la memoria de fijación. Aquí, a través de la sensación y percepción, se fijan los recuerdos en nuestra estructura y organización psicobiológica. Esta capacidad de fijación es variable, ¿verdad? Y también puede estar condicionada por diferentes factores. Por ejemplo, si yo asisto a una clase que me es muy importante y que me gusta, voy a estar más interesada, más motivada, voy a poner más atención, por ende voy a poder fijar mejor. Si yo estoy viendo una película que no me interesa, probablemente no estoy concentrada, entonces no voy a fijar ese conocimiento. También depende de la intensidad del estímulo externo, ¿verdad? Que se memoriza. Yo creo que un evento sumamente negativo no lo podemos olvidar, ¿verdad? Entonces es un estímulo intenso que ocasionó que yo fijara cierta situación o cierta circunstancia y por ende que queda aquí en mi memoria. Entonces la primera etapa de mi memoria es fijar el conocimiento. Luego, una vez fijados en la estructura y organización psicológica, deben poder conservarse, como el ahorro, ¿verdad? Para que yo pueda utilizar el dinero que he ahorrado, ¿verdad? Yo necesito haberlo tenido conservado en una alcancía o en el banco para que yo luego lo pueda ocupar. Lo mismo pasa con los recuerdos. Los fijo y luego tengo que conservarlos de forma adecuada para que más adelante los pueda ocupar. Solo se conserva aquella información que una vez registrada recibe un tratamiento especial. Por ejemplo, si ustedes saben que esta clase va a venir en su parcial, ustedes se le van a poner atención y van a saber que deben tratar de conservar la mayor cantidad de conocimientos que puedan porque va a necesitar evocarla en algún momento. Aquella información que registrada recientemente se integra con los conocimientos y experiencias preexistentes del sujeto. Ustedes saben que en todas las carreras pues vamos aumentando en complejidad a medida vamos creciendo en los años de estudio, ¿verdad? Para que ustedes estén aquí estudiando psiquiatría, pues significa que ustedes ya pasaron anatomía, fisiología, bioquímica. Entonces, cada una de los términos que vamos utilizando, para ustedes es más fácil memorizarlo porque ya tienen conocimiento preexistente de varios de los términos. Por ejemplo, estamos hablando de la neurobiología de la memoria. Ahora ustedes al leer algunos de las funciones o de los elementos que conforman la memoria, ustedes van y recuerdan anatomía, ¿verdad? A ver cada una de las estructuras implicadas. Entonces, la conservación implica poder guardar ese conocimiento y si yo ya tenía un conocimiento preexistente,
lo puedo conservar mejor. Luego vamos a la siguiente fase, que es la memoria de evocación. Aquí lo que hace nuestro cerebro es actualizar los hechos pasados que están conservados y los lleva a la conciencia. Así establece el enlace entre el pasado y el presente. Esta evocación puede ser hecha en forma consciente y voluntaria. Por ejemplo, a la hora del examen, yo quiero tratar de evocar aquel conocimiento que yo fijé y conservé. Esta es la que permite actualizar los movimientos coordinados, por ejemplo, para la ejecución de un acto que ya aprendimos, como por ejemplo andar en bicicleta o manejar un vehículo, suturar una herida. Si yo ya conservé ese conocimiento, ya lo guardé de forma adecuada, lo puedo evocar después. Y al final, la última fase es la memoria de reconocimiento y ubicación temporal. En esta última etapa del proceso de la memoria, realiza la identificación del hecho evocado y además que debe ser reconocido como un hecho del pasado, le agregamos imágenes de recuerdo y eso hace posible que lo ubicamos en el tiempo, ¿verdad? Y eso hace que nosotros llevemos una noción correcta del tiempo. Por ejemplo, yo puedo recordar eh, una situación vivida relacionada con un terremoto, por ejemplo. O yo recuerdo esto que me dijeron el día que falleció mi abuelita, ¿verdad? Entonces yo puedo asociar varias cosas, yo puedo asociar el recuerdo con una situación temporal e incluso espacial. Yo puedo acordarme dónde estaba en el momento que me dijeron que había quedado en la universidad o qué estaba haciendo en el momento que recibí una buena o mala noticia. Entonces ya estamos evocando el recuerdo, pero también lo estamos relacionando con una ubicación temporal y a veces hasta espacial. Ahora, la memoria se divide en diferentes tipos. La memoria sensorial es aquella que segunditos, yo hace poquito acabo de hacer una actividad y en segundos, ¿verdad? Todavía la puedo sentir. Esa es la memoria sensorial. Es una memoria a extrema corto plazo. Diríamos que la memoria sensorial sería como la memoria inmediata. Luego vamos a la memoria de corto plazo. Es aquella que acaba de pasar hace minutos, horas e incluso un par de días. Y luego vamos a la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es la que pudo realizar todas aquellas fases que vimos anteriormente, ¿verdad? Donde fijamos, codificamos, almacenamos y evocamos. Significa que eso es algo que pasó hace meses o incluso hasta años. La memoria de largo plazo o memoria remota se divide en memoria no declarativa, es decir, aquellas cosas que puedo hacer, y la memoria declarativa o implícita, aquello que yo puedo decir. La memoria declarativa se divide a su vez en episódica y semántica. La memoria a largo plazo episódica es aquella que tiene que ver con episodios de mi vida, es la autobiográfica. Yo recuerdo en qué colegio estudié, yo recuerdo cómo se llamaba mi mejor amiga de cuando estábamos en kinder, yo recuerdo el regalo que me dio mi mamá a los 15 años, esa es mi memoria episódica. La memoria semántica tiene que ver tiene que estar relacionada más que todo, la semántica es el conocimiento general, ¿verdad? Yo sé que un estetoscopio, cómo es un estetoscopio y para qué sirve. Yo sé, por ejemplo, que siempre hay un presidente o un primer ministro en un país y sé para qué, cuáles son sus funciones, por ejemplo. Sé que las categorías, por ejemplo, que hay animales que son domésticos, animales que viven en la selva, etcétera. O sea, todas las categorías y todo el conocimiento general que tenemos guardado en nuestro cerebro es la memoria semántica. Por otra parte, hablábamos de la memoria no declarativa o implícita o no implícita, perdón. La memoria no declarativa es aquella que tiene que ver con acciones, no con palabras. Por ejemplo, la de procedimiento. El aprender a andar en bicicleta, el aprender a andar en patines, no es algo que yo pueda decir o expresar cada uno de los mecanismos por el cual yo manejo un vehículo, pero lo puedo hacer. Sé cómo atarme la cinta de los zapatos, sé cómo lavarme los dientes, sé cómo suturar una herida, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la memoria procedimental.
Y otro tipo de memoria, esto en algunos libros la mencionan, en otros no, es la memoria de condicionamiento. Aquí hablamos de una asociación entre una situación y nuestra memoria. Por ejemplo, a nuestras mascotas, cuando suena la bolsa de comida, ellos se acercan porque saben que si suena la bolsa de comida es que lo voy a alimentar. O por ejemplo, en el colegio, si suena la campana, significa que es hora de recreo o de entrar a clase. Entonces, la memoria significa que cuando yo escuche algo, vea algo, sienta algo, inmediatamente lo asocio con un recuerdo. Ahora que ya vimos acerca del proceso de memoria y de los tipos de memoria, vamos a ver cuáles son los trastornos de memoria que podemos encontrar en nuestros pacientes, para que después vamos a hablar un poquito de cómo vamos a evaluar la memoria en nuestro paciente. Los trastornos de memoria se dividen en cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos con respecto al nivel de qué tanta afectación hay en la memoria y cualitativos con cómo está afectada la memoria. Hablemos un poquito acerca de los cuantitativos. Uno de los más conocidos es la amnesia, ¿verdad? Que en la amnesia es la alteración patológica de la memoria caracterizada por la incapacidad parcial o total para almacenar o recuperar información que ya estaba previamente adquirida. Y les pongo una foto de una película, ¿verdad? Que se llama Como si fuera mi primera vez o Las 50 citas, algo así. Entonces habla de una chica que es imposible para ella recordar que ya conocía a este chico, que ya había tenido una cita con él por cierta enfermedad o entidad que ella tenía. Entonces la amnesia se divide según el momento afectado en anterógrada o retrógrada. La amnesia retrógrada es la incapacidad para recordar hechos previos al inicio del trastorno. Y la anterógrada sería la dificultad para aprender y retener nueva información después del inicio del trastorno. Por ejemplo, la anterograda sería como esta película que les estoy enseñando, ¿verdad? Porque esta persona ya no puede retener nueva información, ¿verdad? Desde que inició el trastorno. También podría ser como los pacientes con enfermedad neurodegenerativa. En cambio, la amnesia retrógrada es no recuerdo qué pasó. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, yo iba manejando mi vehículo y de ahí no recuerdo nada hasta que ya estoy en el hospital, aunque no perdí la conciencia, pero no puedo recordarlo. Entonces, esa es la amnesia retrógrada. Ahora, también según la extensión, puede ser una amnesia parcial o decimos amnesia lacunar, o sea, de laguna, una laguna mental, decimos nosotros, es aquella pérdida de memoria limitada a un periodo concreto. Por ejemplo, yo no recuerdo qué sucedió en tal momento en particular, porque tuvo un traumatismo, ¿verdad? Probablemente, o porque tuvo un accidente cerebrovascular, o porque tuvo una situación psiquiátrica muy importante que le permitió olvidar un suceso en específico. Y la amnesia total o generalizada es que el paciente tiene pérdida masiva de recuerdos, no recuerda nada en particular. Más que todo lo vemos en pacientes con demencia Alzheimer, donde cada vez van perdiendo más hechos de su autobiografía, ¿verdad? Incluso a veces de toda la vida hasta poder olvidar incluso su propio nombre. Entonces es generalizada. La hipomnesia, por otra parte, esta es una disminución cuantitativa de la memoria. Recordamos que, como estábamos hablando en la amnesia, ellos no pueden recordar nuevo conocimiento ni adquirir nuevo conocimiento. En cambio, en la hipomnesia hay una capacidad reducida, sí la hay, pero es reducida para adquirir, retener o evocar recuerdos. Esta no es una pérdida total, pero es un empobrecimiento de la memoria. El paciente sí puede recordar, pero lo hace con mayor dificultad, ¿verdad? Y puede afectar memoria reciente o remota y es un síntoma inespecífico. Esto aparece en distintos cuadros clínicos, como por ejemplo en depresión, cuando estamos como con demasiado cansados. Ahí les puse, perdón, la fotografía de una chica que está estudiando tanto que está tan cansada, ¿verdad? Y tan agobiada y no ha dormido que entonces tiene hipomnesia, porque tiene una disminución o está reducida esa capacidad para adquirir o evocar recuerdos. Y por otra parte, hablamos de la incapacidad para recordar, de la disminución en la capacidad para recordar y la hipermnesia sería un fenómeno en el cual hay una excesiva cantidad por recordar.
¿verdad? Es un nivel con detalle inusual y vívido, eventos pasados, ¿verdad? Que tampoco es tan agradable porque hay gente que puede recordar todo tan vívidamente con tanto detalle que les genera sufrimiento y ya sea de forma espontánea, las personas tienen muy buena memoria, o puede ser como parte de un trastorno neurológico o psiquiátrico. En psiquiatría más que todo lo vemos con pacientes bipolares que están en episodios maníacos donde están sumamente activos, recuerdan todo con tanto detalle, ahí sería la hipermnesia. ¿Verdad? Es un término muy importante, muy interesante, ¿verdad? Pero casi siempre nos diría que se trata de una disfunción cerebral, ya sea neurológica o psiquiátrica. Entonces, aquí les pongo pues para que ustedes vean la diferencia, la hipomnesia, la disminución de la capacidad de recordar, como por ejemplo un paciente que esté deprimido, dice que olvida lo que lee, le cuesta recordar. Alguien con hipermnesia, un aumento anormal de la memoria, con evocación exagerada de recuerdos, y un paciente con episodio maníaco que recuerda con lujo de detalle hecho de su infancia y los relata de manera acelerada. Y una amnesia, una pérdida total o parcial de la memoria, ya sea retrógrada, anterógrada, lacunar o global. Una paciente con enfermedad de Alzheimer que sí recuerda su juventud, pero no lo que desayunó esta mañana. Ahora vamos a la parte de trastornos cualitativos. Aquí no es la cantidad de memoria, sino cómo el paciente explica su memoria. La pseudología es un trastorno psicopatológico de la memoria, o llamado mitomanía, o mentira patológica. Entonces lo que hace el paciente es que un recuerdo, un aparente recuerdo, lo adorna con detalles exagerados de cosas que no han sucedido, pero el paciente eh, hasta cierto punto pues percibe que es verdad, ¿verdad? A veces por alguna ganancia que quiere obtener el paciente o a veces realmente ellos se creen, ¿verdad? Que ese recuerdo es de ellos, ¿verdad? Comienzan a adornar los recuerdos de una forma increíble. Otra es la confabulación. La confabulación es un trastorno psicopatológico que consiste en una fabulación. La fabulación es generar fábulas, por ejemplo. Esto se realiza como consecuencia del intento del paciente de rellenar abundantes lagunas nésicas en su memoria. La confabulación la vemos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Que el paciente, por ejemplo, viene y nosotros le preguntamos, dígame la fecha de hoy y me dice, no le puedo decir, pero es que porque yo no veo el calendario, ¿verdad? O, ¿y usted qué comió? Ah, comí frijoles y nada que ver, probablemente se alimentó de tuvo otro tipo de alimento, pero la confabulación significa que él va a venir y va a rellenar la memoria, porque como no lo recuerda, lo rellena con cualquier cosa, se inventa, entonces fabula. Otro trastorno cualitativo son los falsos reconocimientos. Aquí se está afectada fundamentalmente la memoria de reconocimiento y localización. La persona cree que conoce personas o lugares que antes nunca había visto. Por ejemplo, un falso reconocimiento es que ve a la enfermera y le dice que es la hermana, por ejemplo. El falso reconocimiento le dice también de que esta persona que lo está evaluando es el tío Juancito que conoció el de pequeño, ¿verdad? Entonces, los falsos reconocimientos pues no ayudan para ver si el paciente está para rellenar ese espacio en el cual el paciente pues siente que no reconoce y lo asemeja a alguien que en su mente pues ya era conocido. Otros trastornos cualitativos es la criptomnesia. Este es un sesgo de memoria por el cual una persona revive un recuerdo olvidado o incluso una información que ha escuchado previamente y cree que es algo nuevo. Por ejemplo, hay alguien que escribe un libro y dice que esto es algo nuevo, que esto a mí me ha pasado, yo me lo estoy inventando, pero realmente es porque lo escuchó en otro lugar. Pero el paciente no está plagiando, sino que él cree que este recuerdo es propio y que no lo ha escuchado en ningún otro lado, aunque así sea de esa forma. Existen otros fenómenos que si no se presentan de forma constante pudieran llegar a decir que están dentro de la normalidad, como el déjà vu o el llamas vu. El déjà vu consiste en la extraña impresión de una vivencia actual que ya ha sido experimentada con anterioridad. Yo creo que todos lo hemos sentido. Esta percepción, por ejemplo, así como este chico que está
barriendo, que él dice que sintió como que estuvieran jugando hockey, ¿verdad? Entonces a veces podemos sentir que ya hemos estado en un lugar o que esto ya lo habíamos vivido, ¿verdad? Y a veces decimos, no, pero esto no es real, ¿verdad? Pero yo ya siento como que ya había estado en este lugar, ese es un déjà vu. Ahora, eso nos puede pasar a todos, pero si esto es muy persistente, demasiado frecuente y se acompaña de otros síntomas como un aura, como convulsiones, dolores de cabeza, alucinaciones, pues hablaríamos de una enfermedad neurológica. Y por el contrario, el Yamasbu. Ese es el fenómeno de lo nunca visto. Y esto provoca en el sujeto la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo que en realidad ya lo conoció. El déjà vu es siento como que esto ya lo viví y el Yamasbu sería este lugar en el que estoy, esto ya lo he vivido, pero siento como que es mi primera vez. ¿Sí? Ambos pueden pasarnos a todos, pero si es constante, frecuentemente, hablamos de que es una patología neurológica. Entonces aquí les traigo un resumen de los trastornos cualitativos de la conciencia. Por ejemplo, hablábamos del déjà vu, que es la sensación de haber vivido previamente una sensación nueva. Por ejemplo, el paciente entra al hospital y dice, bueno, esto siento que ya lo viví. El Yamasbu, donde lo familiar se percibe como desconocido. Por ejemplo, el paciente ve a la familia y dice, yo sé que son mis hijos, pero que lo siento raro, lo siento extraño. La criptomnesia es un recuerdo tomado de otra fuente que se cree original. Por ejemplo, el escritor publica una historia propia que en realidad había leído años antes. Existen los falsos reconocimientos donde hay una identificación errónea de personas o lugares y el paciente cree que son familiares. Por ejemplo, ve a un desconocido en la calle y dice que es su primo. Ve a la enfermera del hospital y dice que es su hija. Las confabulaciones son las lagunas de memoria y que están rellenadas con recuerdos inventados. Por ejemplo, el paciente con síndrome de Korsakoff dice que, ¿dónde anduvo, verdad? ¿Anduvo tomando? No, 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 yo andaba trabajando, dice. Aunque no sea cierto, aunque lleve años de estar desempleado. Y la pseudología fantástica son relatos que son inventados, vívidos con gran convicción. Por ejemplo, un paciente que dice que cenó con presidentes y artistas famosos. Las causas médicas de los trastornos de memoria, y por eso es bien importante que sepamos evaluar la memoria, qué tipo de memoria está afectada en el paciente, para que podamos hacer la diferencia en que si este paciente pudiera tener una enfermedad psiquiátrica o se trata de otro tipo de condición. Entre las causas médicas que más vemos con pacientes de afectación de memoria son las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la escuela de Huntington, infecciones cerebrales, eh, una infección por VIH, ¿verdad? En el sistema nervioso central, o la neurosífilis, o una meningitis, o una encefalitis. Demencias o deterioro cognitivo leve, estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Como la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, traumatismos cerebrales también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que vemos son aquellos pacientes que tienen una lesión cerebral, ¿verdad? Y que después del trauma pueden quedar afectados de la memoria o que no recuerdan hechos alrededor del traumatismo cerebral. Pacientes con accidente cerebrovascular según el área que ha sido dañada, pacientes con delirium o en estado confusional agudo, por ejemplo, un paciente con hiponatremia, un adulto mayor que está hospitalizado con una neumonía, una infección de vías urinarias, paciente con hipoglicemia o posterior a una crisis convulsiva en el cual el paciente está confuso y con alteraciones de memoria. Y otras causas son las enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, un paciente sumamente depresivo, está muy apático. Recordemos que hablamos al principio que acerca de la memoria necesitamos que haya también un componente afectivo, es decir, que pongamos interés, concentración, atención para poder recordar. Y los pacientes con ciertas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, esquizofrenia, un paciente que está psicótico, un paciente que está deprimido, demasiado ansioso, no va a tener todas estas funciones de atención y concentración para que pueda memorizar. Y por otra parte, los pacientes que están maníacos, pacientes de un trastorno bipolar, al contrario, ellos van a poder memorizar mucho más y con lujo de detalle las circunstancias. Ahora, también existen factores no médicos que pueden afectar la memoria y que debemos tomarlos en cuenta. Hablábamos de
depresión y ansiedad. Hablamos también del estrés, duelo, tristeza, ¿verdad? Si estoy estresado, estoy muy triste, probablemente no voy a poder estudiar de forma adecuada. La falta de sueño también, porque tengo insomnio o porque tengo sobrecarga laboral o académica, va a afectar la concentración y memoria. El abuso de drogas, el consumo excesivo de alcohol o el uso de sustancias ilícitas o medicamentos recetados también pueden afectar la memoria. Y también efecto de algunos medicamentos que pueden causar problemas de memoria o pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos en el adulto mayor puede afectar la memoria, como la mitriptilina, benzodiazepinas como diazepam, lorazepam, aquellas benzodiazepinas que son de vida media larga también pueden afectar la memoria. Eh, Diferentes tipos también, algunos antihipertensivos también, y el uso de analgésicos, opioides, metadona, oxicodona también pueden ocasionarle al paciente fallos en la memoria. Ahora, cuando ya tenemos un paciente, ¿cómo lo vamos a evaluar? Primero, pues la memoria va también de una forma implícita en todo lo que nosotros estamos platicando con el paciente. De manera indirecta, estamos también evaluando al paciente cuando le preguntamos sus datos generales, dónde vive, cuántos años tiene, cuál es su escolaridad. Cuando le comenzamos a preguntar, hábleme de su niñez, a dónde estudió, aplazó grados, cómo se llevaba con sus compañeros, cómo fue la relación con sus padres. Entonces, evaluamos ahí si el paciente recuerda hechos recientes de su vida y si recuerda también hechos remotos de su vida. Si el paciente se repite en la respuesta, que me repite lo mismo cuando yo le estoy preguntando y me vuelve a contar lo mismo, es una indicación que algo está pasando. Y también si puede seguir el hilo de la entrevista. Si yo le pregunto algo y el paciente me responde algo que no es relevante, estamos pensando que el paciente no está poniendo atención y por ende quizás no está memorizando lo que yo le estoy preguntando. Primero, podemos hacerlo de forma estructurada en el examen mental. La memoria a corto plazo, esa memoria inmediata, la podemos evaluar por medio de repetir, por ejemplo, tres palabras. Le voy a decir tres palabras, luego vamos a platicar de otra cosa y quiero que las memorice, luego se las voy a preguntar. O, por ejemplo, también evaluamos la memoria a corto plazo y la atención cuando hacemos cálculo. Por ejemplo, un cálculo sencillo es que reste desde 100 de 7 en 7, ¿verdad? O si el paciente tiene baja escolaridad, le pedimos que de 20 nos reste de 3 en 3. Y también podemos decirle, repita estos dígitos que le voy a decir, 729, o ahora dígamelos al revés. Con eso estamos evaluando la memoria inmediata y la atención. Lo más reciente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la memoria reciente. En la memoria reciente hablamos de aquello que acaba de pasar el mismo día, hace algunas horas, ¿verdad? Que no es tan inmediato como la memoria que evaluamos anteriormente. En la memoria reciente sí vamos a preguntar, ¿y ahora ya comió? ¿Verdad? ¿Qué le dieron de comer esta mañana? En la memoria reciente vamos a preguntar aquellas tres palabras o cinco palabras que le dijimos anteriormente al paciente. Cuando el paciente nos repite tres dígitos, estamos viendo memoria inmediata. Cuando el paciente me repite esas tres palabras, luego yo le pregunto qué comió en el desayuno y minutos después le vuelvo a pedir que me diga esas tres palabras, ya estamos evaluando memoria reciente. Y también podemos preguntar sobre un evento público, por ejemplo, mire, acaban de ver elecciones, ¿qué supo usted de esto? O acaba de ver ciertos juegos, o hubo un huracán en tal lugar, ¿qué sabe usted de esto? Entonces, todo eso nos ayuda como para que nosotros podamos ver la memoria reciente del paciente. ¿En quiénes vamos a ver más afectada la memoria reciente? En los pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Más que todo en los inicios, en etapas leves. Luego, ya en la memoria remota, ya vamos a preguntar por los hechos biográficos. Le preguntamos, mire, ¿y usted dónde estudiaba? ¿Cómo se llamaban sus papás? ¿A dónde nació? ¿Con quién se crió? Le preguntamos momentos históricos. ¿Y usted sabe de la guerra? ¿Usted dónde vivió la guerra? ¿Recuerda usted dónde estaba en el terremoto del 2001? ¿Se acuerda cómo se llamaba el presidente que estaba antes del actual o cómo se llamaba el anterior a él? Entonces ahí estamos evaluando la memoria remota. La memoria semántica, hablamos de la semántica que es el conocimiento general o los conceptos que el paciente tiene. Por ejemplo, le preguntamos al paciente, ¿y usted sabe qué es un estetoscopio? ¿O usted sabe qué es un microscopio?
Usted sabe que es una computadora. También debemos preguntar esto con relación a la escolaridad y edad del paciente también. Entonces, cuando el paciente nos puede dar definiciones, esa es la semántica. Hay algunos tipos de demencia en los cuales esta es la única memoria que está afectada. Y pues los pacientes a veces pasan desapercibidos porque nos dice el familiar, pero es que a él no se le olvida nada, él se acuerda que ha comido, se acuerda a dónde vivía de pequeño, pero tiene afectación en las categorías y en los conocimientos generales. Esa es la memoria semántica. Entonces le vamos a preguntar al paciente, usted sabe que es un estetoscopio, usted sabe que es una computadora. Y la memoria de procedimiento. En la memoria de procedimiento lo que veíamos es cómo se ejecuta una acción. Por ejemplo, conducir vehículo. Entonces, como eso no lo podemos evaluar cuando estamos evaluando un paciente, podríamos preguntarle, ¿usted conduce vehículo? Si consideramos que el paciente es colaborador, ¿verdad? Y no está psicótico. Pero de lo contrario, podemos observar las habilidades aprendidas, como por ejemplo, si llegamos y evaluamos al paciente y el paciente se está peinando, está comiendo y está utilizando cubiertos, o si se está amarrando la cinta de los zapatos, o vemos que una paciente está peinando y haciéndole una trencita a otra paciente. Esa es la memoria procedimental. Veamos cómo para que se nos dé un poquito más de esquematizar algunos casos clínicos. Por ejemplo, una paciente de 68 años que tiene un Alzheimer inicial, esta paciente olvida eventos recientes. Entonces lo que tiene es una amnesia anterógrada. Recordamos que decíamos la anterógrada es la incapacidad de fijar o de crear nuevos conocimientos. Un paciente, por ejemplo, un hombre de 30 años que tuvo un traumatismo craneoencefálico porque tuvo un accidente de tránsito, no recuerda días previos, no recuerda ya cuando se recuperó qué le pasó, dónde iba, cómo fue el accidente, recuerda toda su vida, recuerda qué desayunó ese día, pero ese evento, ¿verdad? Previo a su trauma o esos días previos al trauma no lo recuerda. Esa sería una amnesia retrógrada. Y por ejemplo, un paciente con síndrome de Korsakoff, un paciente que es alcohólico, él confabula, se inventa historias, rellena esos espacios en los cuales no recuerda muchas cosas, dice que él es un gran trabajador, que va aquí, que va allá, que él solo toma de forma social. Entonces, este paciente es una confabulación, es decir, rellena esos espacios en la memoria en los cuales él no puede recordar y ahí es donde se inventa cosas. Entonces, en resumen, la memoria es esencial para la identidad, para que el paciente sepa quién es él, cuál es su medio, cómo identifica el medio, cómo identifica las personas y para que nos orientemos también. Vemos que hay diferentes tipos de memoria y por ende diferentes circuitos cerebrales, así que es importante que durante hagamos nuestro examen mental, preguntemos lo más que podamos, hagamos ejercicios de la memoria, preguntémosle que recuerde palabras, cifras, que nos haga algunas cuentas, preguntarle de conocimientos generales, cómo se llama el presidente, cómo se llamaba el anterior, a dónde vivía usted, pues todo eso porque nos sirve para saber la integridad de todas las estructuras que están relacionadas con la memoria y poder, según eso, hacer un buen diagnóstico. Si hay alguna enfermedad psiquiátrica, alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad neurológica y poder hacer un buen tratamiento para el paciente. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.